Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy de Lecturas de Cielo, en volumen 11. El día de hoy damos la bienvenida a cada uno de los que nos acompañan. Damos la bienvenida a Mirta, Guadalupe, Alex, Mercedes, Ricardo, José Guillermo y muy especialmente al doctor Tomasini que nos estará acompañando en esta hermosa sesión. Vamos a iniciar sesión y compartir pantalla. Estamos en la lectura 111, volumen 11, 104 de septiembre 20 de 1915. Título es: El alma debe atar todos sus actos al fiat. Continuando mi habitual estado, mi amable Jesús se hacía ver con los flagelos en las manos, que tocaba y golpeaba a las criaturas, y parecía que los castigos se iban haciendo cada vez mayores. Y entre tantas cosas, parecía que se estaba urdiendo una conjura contra la iglesia, y nombraban a Roma. El bendito Jesús estaba afligido, como cubierto por un manto negro, y me ha dicho: Hija mía, los flagelos harán resurgir los pueblos, pero serán tantos que todos los pueblos serán recubiertos de dolor y de luto, y siendo las criaturas mis miembros. Por eso estoy cubierto por un manto negro por causa de ellas. Yo me consternaba toda y le suplicaba que se aplacara. Y él, para consolarme, me ha dicho: Hija mía, el fiat debe ser el dulce nudo que ate todos tus actos. Así que mi voluntad y la tuya formarán el nudo, y has de saber que cada pensamiento, palabra, acto, anudado con mi voluntad, son otros tantos canales de comunicación que se abren entre yo y la criatura. Si todos tus actos son anudados con mi voluntad, ningún canal de comunicación divina estará cerrado entre yo y tú. Bueno, esa es la lectura del día de hoy. Vamos a escuchar los comentarios. La lectura es muy interesante en lo que refiere Mercedes porque nos lleva primero como a la visión que está teniendo Luisa, ¿verdad? Pero al final nos habla de qué debemos de hacer nosotros y es la oración. José Guillermo, ¿qué nos dice? Sí, la palabra nudo. Vamos a analizar, esto es sencillo. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer un nudo con una sola mano? Pili también. ¿Ah? Guadalupe, ¿tú lo puedes hacer con una sola mano? Sí, Sí. nos entrenaron así para hacer cirugía en un Ah, huito. qué lindo. Bueno, pues el resto de los que poblamos el planeta, que no tenemos conocimiento ni esa práctica, se nos hace muy difícil hacer un nudo con una sola mano. Pero aquí yo veo que ese nudo de que nos habla ese párrafo 4 y como bien lo nombró Mercedes, nuestros actos. O sea, que ese nudo él dice que es de nuestra parte nuestro acto unido a su voluntad. Y ahí es que se forma el nido, el nudo que amarra toda esa esencia que nos está hablando de en ese párrafo 4. Fíjate. Pierre, gracias por recordarnos lo del nudo, ¿verdad? Porque esto del nudo, eh, esto del nudo nos explica también la forma en que el Señor opera en nosotros, ¿verdad? No es que sustituya y no es que quite y todo lo que se dice de la voluntad, ¿verdad? Sino que es como, como esa fusión, Él la explica eh, a través de anudar todos los actos a través de su voluntad. Y, y entonces lo interesante es que en ese nudo va lo que vemos y lo que no vemos, ¿verdad? Nuestros actos físicos y también todo lo que genera nuestras potencias, que son las que no vemos. Y acá también
yo quería resaltar que nos está dejando dicho la justicia, ¿verdad? Porque cuando eso nos lo mencionó Fabiola de alguna manera, en donde él tiene que ejercer esa justicia, pero él la sufre. Pero ¿qué es esa justicia para Dios? Porque para nosotros los humanos es dar a cada quien lo que necesita, ¿verdad? Aquí va a ser dar a cada quien lo que cada quien no es que se lo merezca, porque el libre albedrío nos hace decidir. Así que aquí la justicia no será dar a cada quien por lo que necesita, sino que dar a cada quien lo que decidió. Y eso para, para mí significa un, otra aproximación, ¿verdad? Porque uno dice, pobrecitos y esto y lo otro. Al fin de cuentas, nuestro libre albedrío nos llevó a esa decisión y nos llevó allí, en donde estamos, ¿verdad? Entonces, esa justicia eh, tiene, en divina voluntad, tiene otro significado. Y, y es tal el Señor que en esta lectura, para decirnos eso, ha tenido que tener un lenguaje muy cercano a nosotros. ¿Se acuerdan que hablábamos del temperamento de Dios y cómo el temperamento se va adaptando? Aquí no es que el Señor se vista de luto y tenga esas congojas, pero para hacernos comprender mejor cómo Él se siente, está usando formas humanas, donde dice, y lo dice claramente, ¿verdad? Afligido y cubierto como nos cubrimos nosotros cuando estamos de luto, de un manto negro. Y me ha dicho, entonces, esas dos cosas quería compartirles porque se, se, se ven en la lectura, ¿verdad? Que cómo el Señor trata de comunicarse lo más posible para que le entendamos y sus sufrimientos. Incluso pues me imagino que el, el Señor no va detrás del huracán azotando el flagelo para irlo batiendo, digamos, ¿verdad? El Señor mueve la naturaleza, pero aquí se le aparece así a Luisa para mostrar cómo él tiene ese poder en la justicia, ¿verdad? Y cómo él sufre, puesto que él es dos cosas, justicia y misericordia. Y ese equilibrio solo lo podemos mantener nosotros con nuestro libre albedrío, ese equilibrio entre la justicia y la misericordia. Y además con lo que nos dijo Mercedes, viendo el numeral 4, la importancia de la oración, ¿verdad? Y me recuerdo que el doctor Tomasini dice que mientras más oración hay, más sacerdotes se van a convertir, ¿verdad? Entonces decíamos acá que se parece tanto a lo que estamos viviendo, pero también el Señor nos está dando la salida. Mirta también Sí, quiere. y también, también podemos partir de la premisa, ¿verdad?, de que nosotros nos acordamos de Dios cuando estamos en problemas, cuando tenemos sufrimientos grandes, ¿verdad? Eso es, vamos a decir, es parte de cómo nosotros los seres humanos nos comportamos. Entonces, ahí es cuando realmente Dios se hace presente en el sufrimiento de nosotros y recurrimos a Él. Entonces, por ejemplo, podemos ver cuando ocurren cosas, desastres naturales, ¿verdad? Por ejemplo, la pandemia o terremotos o no sé, diferentes desastres naturales que hay. Lo primero que vemos es que las iglesias se llenan de gente y después entonces pasa una semana y ya se acabó eso, ya no seguimos, ¿verdad? Entonces, pues podríamos decir que el flagelo no es un castigo, el flagelo realmente es amor,
Es amor porque es una corrección que Dios nos está dando. ¿Para qué? Para que volvamos a donde Él, nos alejamos de Él, pues por lo tanto si nos alejamos, pues Él no va a hacer nada. Él no puede hacer nada porque es nuestro libre albedrío. Nos separamos de Él y Él nos deja en su voluntad permisiva. Pero cuando volvemos a Él, pues entonces es algo distinto. Entonces cuando estamos lejos de Él, porque él no puede estar en nuestros actos humanos malos. Él sí lo rehizo, Él nos rehizo a todos, Él puso esos actos nuestros ya dándole honor y gloria al Padre, pero si nosotros no tomamos esos actos, entonces nos vamos a parar en el rayo de la justicia. Y eso es lo que se nos da. Darle Sí. oportunidad a Ricardo ahora. Bueno, Oh, Ricardo, hola, buenas. buenas, Eh, Ricardo. esto que estaba diciendo Mirta de que la justicia no es mal, lo veíamos ayer en España en el cafelito, estábamos leyendo la 1218 y Jesús le está contando a Luisa que en la justicia, aunque parezca que es algo malo, que siempre lo hace para un bien mayor de la criatura. Y dice que nada puede haber porque su naturaleza es contraria al mal. Entonces nada puede haber de mal en la justicia y que solamente puede haber bien, que solo el mal solo viene de la voluntad humana separada. Esto es muy interesante, es la 118 al principio. Pero yo quería centrarme en esta, en ese movimiento que hay bueno, con lo de los flagelos lo dice también, los flagelos harán resurgir a los pueblos, pues esto es el lado bueno, ¿no? Que traerá, es el bien mayor que traerá el flagelo, aunque son dolorosos, y él mismo en su parte como representación de toda la humanidad, ya que todos los miembros de Cristo son sus criaturas, y que siendo las criaturas mis miembros, por eso estoy cubierto por un manto negro por causa de ellas. O sea que al primero que le duele es a Jesús, que es el que ha tomado sobre de sí todo nuestro, todas nuestras culpas, bueno, incluso nuestra falta de amor, todo lo que se. Mm, pero luego, muy interesante lo que le dice en el 3. Dice, yo me consternaba toda y le suplicaba que se aplacara. Es ahí Luisa haciendo su, no sé, como de abogada, ¿no? Un Tu poco rol, su rol, exactamente, y ahí está la palabra que a mí me llama la atención, dice, y él para consolarme me ha dicho, y entonces ahí le habla del nudo, ¿no? Y le explica que estará anudado todo lo que ella haga con lo suyo, si está en su voluntad, y le dice, son otros tantos canales de comunicación que se abren entre yo y la criatura, tanto el pensamiento, la palabra, el acto. Entonces yo aquí veo como una esperanza que le da Jesús a Luisa, ¿no? Porque le dice, ningún canal de comunicación divina estará cerrado entre tú y yo. Entonces Luisa también estará en la justicia, si Luisa hubiera, el doctor lo dice, ¿no? Que si Luisa hubiera estado más del lado de la justicia y sobre todo no hubiera tenido el papel de víctima, hubiera habido menos flagelos al final, porque no pudo ser así, pero aún así a nosotros, bueno, no pudo ser así, lo digo completamente por su papel de víctima, que era obediencia a lo que le pedían los confesores, ¿no? Pero aquí esta frase que le dice, ningún canal de comunicación divina estará cerrado entre yo y tú, pues que también hay una parte que, aunque aquí todavía soy incipiente, que el alma viviendo en la divina voluntad, lo que el alma quiere también influye en el hacer de la divina voluntad. Entonces hay como una intercesión y lo que estabais diciendo ahora, ¿no? Que si se hacen muchos actos en la divina voluntad, pues más sacerdotes se van a convertir, más, bueno, más luz va a haber para toda la gente que está cayendo en herejías o está conjurando contra la iglesia, que es el caso que se pone aquí en concreto, ¿no? Cuando empieza el capítulo, la lectura, dice, se está urdiendo una conjura contra la iglesia y nombraban a Roma, ¿no? O sea que, bueno, pues tanto en esto como en todas las cosas que contribuirán y que serán consecuencia, pues habrá ahí un efecto de todo del obrar de Luisa en la divina voluntad. Y esta es un poco lo que decía Guadalupe antes, ¿no? Que ese es un poco la esperanza o bueno, aquí en divina voluntad más que esperanza, la certeza de que nosotros tenemos ese papel, ¿no? Que cada persona que viva en la divina voluntad
solo con quererlo, sus actos, tan sencillo como hablar, pensar, porque todo será la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios solo trae el bien mayor. Esto es precioso. Gracias, Ricardo. Y aquí en el 2 nos da el significado de los flagelos, ¿verdad? Porque dice, harán resurgir los pueblos. O sea, nos marca la necesidad de esos flagelos y lo positivo que va a surgir de ellos, ¿verdad? Leticia, Ah, buenos días. Yo nada más buenos tengo días, una Leticia. pregunta. Cuando estaba diciendo ahí que dice, y como cubierto con un manto negro, me ha dicho, Él no se está cubriendo precisamente con un manto negro, sino es como nuestros pecados que lo estamos cubriendo, que se está rechazando. Cuando dice, desde el primer párrafo, dice, el bendito Jesús estaba afligido y como cubierto con un manto negro, y me ha dicho. Digo, ese manto negro sí es nuestro alejamiento, nuestros pecados que nos alejan de Él, o qué se tomaría como que sería el Yo manto. diría que las dos cosas, ¿verdad? Ujú, Porque toda la lectura, el Señor se está revistiendo de todo el ritual que tenemos nosotros para mostrar el dolor y para mostrar el luto. Entonces, es una forma de comunicarse del Señor, no porque eh, el hombre Dios ande así, sino que para hacerse comprensible a Luisa y para ujú, hacerse comprensible a nosotros, ¿verdad? O sea, aquí lo está utilizando como una forma de comunicación. Y por supuesto, él, él siente el dolor y aquí nos lo dice, ¿verdad? Las criaturas, mis miembros, dice, ujú, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos nosotros, lo sufre él. Así que ujú, las dos cosas, una para mostrar ese dolor y la otra para mostrar esa comunicación de cómo él siente, porque hay que recordar que aquí el Señor ya está glorificado, ¿verdad? ujú. Y Sí, entonces, aquí tiene todos los atributos, o sea, el Señor es inmutable aquí. Sin sí, embargo, para que Luisa comprenda lo que está pasando, él, se deja ver así. él se deja ver así, ¿verdad? Oh, Y para impactarnos más, porque, bueno, Guadalupe, imagínense. perdón, tengo una objeción. Sí, El sí, Señor está Ricardo. glorificado, pero Él pasó todos los pecados, o sea, Él realmente ha sufrido todos Sí, esos dolores sí, por que eso vamos a decía que sufrir en eran el las futuro, dos eso cosas. es. Ajá, Sí, por pero eso decía las dos cosas. sí, pero para que no Ujú, quede la duda, sí sé que tú lo ujú. entiendes Sí, perfectamente, sí, Ricardo, pero es gracias. muy importante, eso es que él, porque bueno, en este volumen todavía es importante, yo creo que decir que Jesús toma sobre sí todo nuestro Ujú, sufrimiento, bueno, es la redención, ¿no? Pero realmente cuando fue a la cruz y su pasión, incluso las otras pasiones que sabemos que las pasó interiormente, pero la de ujú, la cruz, él tomó todos los sufrimientos físicos incluso, ¿no? Todos ujú, estos que va a haber con los flagelos, esos también los toma, aunque los flagelos los imponga Dios, el que los sufre es Jesús. O sea, es como cuando vemos una persona que está teniendo un sufrimiento físico y ahí está Jesús teniendo ese sufrimiento físico. O sea, que es lo que hay que ver realmente en esa persona para no mirar a la criatura. Y esto es importante en ese sentido. Quería decir que sí, sí, es la manera de compartírselo a Luisa, pero porque realmente esto es una propiedad de Jesús, ya lo ha pasado, o sea, lo tiene en su vida, por eso él se puede poner ese manto negro, o sea, por eso mm, está sufriendo, a la vez que está dando el flagelo, está teniendo el ujú. manto negro. Yo lo veo así. Y es Y como, el Y mismo solo, sentir de todos, ese es el mismo sentir que habla Jesús ahí, de ese manto negro. También nosotros. como ahora Eso es nosotros cuando, importante. solamente la persona, el alma que vive en la divina voluntad, es quien le va a ir quitando ese manto negro a Jesús, Claro. ¿verdad? Porque ya Él lo hizo, claro que sí, pero el que vive en la divina voluntad, porque ahí en el próximo párrafo lo dice, hija mía, el fiat debe ser el dulce nudo que ate todos tus actos. Ahí entonces esa alma que vive en la divina voluntad es la que está cubriendo esos miembros dañados de Jesús, ¿verdad? Que somos nosotros quienes lo hemos hecho. Entonces, pues sí, Él está cubierto de ese manto negro que todos
que todos Que le todos hemos, estamos, puesto, sí, bendito así sea como Dios, y digamos, ahora nosotros lo vamos a quitar, ¿verdad? que Bueno, estamos haciendo algo malo y se cubre uno, no me veas, no me veas, no me veas, ¿no? Entonces es algo así, que le está diciendo cómo está, pero también como dice en la segunda parte de la lectura, sí nos está diciendo cómo se tiene que hacer para que llegue esa luz, ¿verdad? Y quitar ese manto negro de él, sí, ¿verdad? Porque Sí, son los actos, ¿no? Que se tienen que hacer. Perdone, de y él y allí en el, nosotros, ¿va? allí en el De último él del unidos con párrafo nosotros. 2, ahí lo Ujú. dice, donde leyó Lupita, dice, estoy cubierto por un manto negro por causa de ellos. Ujú. No, sí, es que yo no le fui hasta la otra página. Por un manto negro por causa de ellas. Sí, de las criaturas, ¿verdad? Sí, Sí. Perdón, yo de quería ellos, preguntarle a sí, las Mercedes, criaturas. que recomendó una lectura, la 3351, si nos puede dar una pista de A ver. porque ahora mismo yo no puedo entrar en la lectura, que me cuente un poco, si puede. A ver, es que habla de la divina voluntad desciende en el acto humano y crea su vida palpitante en él. Y habla otras cosas más interesantes como que anticipa el purgatorio a quien vive en su voluntad, pero enfatizando con esta lectura creo que la importancia de nuestros actos en la divina voluntad en el párrafo segundo. Por eso es Léalo, que lo... Mercedes. Ok. Hija mía bendita, tú no has entendido qué significa mi voluntad obrante en el acto humano de la criatura. Ella desciende en el acto humano con su potencia creadora, con su majestad, con su luz, con su suntuosidad de gracias innumerables, y volcándose en el acto humano, hace uso de su potencia y crea su acto en él, y el acto humano queda como materia de la cual se ha servido para crear su acto, y crear significa que crea tantos actos cuantos actos quiere crear, y crea tantos por cuantas criaturas están dispuestas y pueden recibir aquel acto suyo, el cual contiene prodigios inauditos de gracias, de luz, de amor, contiene la vida palpitante y creante de un querer divino. He aquí por qué debiendo hacer un acto tan grande, no lo quiere hacer si la criatura no lo sabe y que ella misma no suspira y quiere, y que lo llama a recibir en su acto la voluntad creadora de un querer tan santo y potente. Y por ahí sigue. Pero lo que yo quiero enfatizar aquí es que aquí en esta lectura que es más avanzada en los volúmenes, nos dice, nos está diciendo la importancia de nuestros actos en el querer divino, en esa voluntad divina. ¿Qué podemos hacer? Porque pues estamos haciendo muchísimo. Miren todas las gracias que se derraman. Es maravilloso. ¿Cuál número fue, disculpe? Volumen Disculpe, ¿cuál fue el 51. capítulo 51, Fecha, por favor. octubre 27, 1935. Párrafo 4. ¿Ah? Párrafo. Párrafo 2 es el que acabo de leer, pero Párrafo sigue porque la lectura es muy larga, entonces nos tomaría bastante tiempo seguir profundizando, pero esencialmente el párrafo segundo. Yo sé que es muy avanzado, pero nos da una idea y hay muchísimas lecturas entre medio de esta que nos dan la importancia de los actos hechos en la divina voluntad. Y simplemente quería recalcar con esta lectura, ¿verdad? Más avanzada en los escritos de Luisa, pues esa importancia, porque es que todo libro de cielo nos lleva a eso y podrán encontrar muchísimas, pero tenemos que recalcar en esa importancia de ese espíritu de oración continua, de esos giros, de esos actos hechos en el divino querer es bien importante y ya lo estamos viendo y lo seguimos viendo, por eso es que traje a colación esta lectura. Gracias. Sí, perdonen, Gracias, yo Mercedes. sé que Pili está esperando y discúlpame, pero es para seguir para terminar este pensamiento de ahora. Si notamos en el volumen 11, ¿verdad? Pues es el volumen de entrada, ¿verdad? A la divina voluntad. Por lo tanto, aquí él está usando unas palabras que son como muy sencillitas, por ejemplo, el nudo. El nudo, ¿qué significa el nudo? Pues más adelante ya lo que dice Mercedes son los actos y demás. Igualmente en la lectura anterior que está usando la analogía de dos recipientes de líquido, ¿ves? Que uno se vierte en el otro.
Y lo que quiere decir entonces es intercambio de temperamento, ese intercambio de voluntades, o sea que ahí vamos poquito a poco, ¿verdad? Aprendiendo. Dejo a Pili, y disculpe, Pili. Pili, A ver, apunta las cosas para que no se me olviden. Bueno, lo primero, a José Guillermo, que aunque la cirujana usa una mano, pero siempre se necesitan dos cabos para hacer. Entonces, ahí está un cabo y otro. No puede hacer un nudo, ¿ves? Un falso sí, pero no un nudo, como dice el Señor. Después otra cosa que nos he dicho bueno, Mercedes también es cirujana, porque los oftalmólogos son cirujanos también. Entonces, los actos, nuestra vida es en número de actos. Y hay una cosa muy curiosa del corazón. Nuestro corazón tiene un número de latidos, cada uno predeterminado. No va a latir más que un número predeterminado. Ahí os lo dejo. ¿Eh? Y porque es otro referente del Señor a nuestro número de actos. Ahí están los impulsos divinos. No son los impulsos divinos, pero vamos a ver una referencia a los impulsos divinos, que tenemos un número de dados por él. Y esos también. Y después, en cuanto a los dos primeros párrafos, a mí se me ha venido el equilibrio, la justicia y la misericordia. El Señor es la misericordia. De hecho, le pide al Padre en las horas de la pasión pagar todas las culpas. El Padre le dice que la justicia reclama sus derechos. Entonces yo aquí sí pienso que el Señor, aparte del manto del pecado, son las dos cosas. Son nuestros pecados y es el dolor que Él siente por darnos los flagelos. Son necesarios por la justicia, pero Él representa la misericordia. De hecho, los sacerdotes, ellos son los ministros de la misericordia. Y el sacramento de la confesión, ellos lo llaman el sacramento de la misericordia. Entonces, hay las lecturas que hicieron el Cafelito, esto es respecto a los dos últimos párrafos, al último párrafo, el 4. El nudo, que se habló en el 1219, se habló de los sacramentos. Entonces hace referencia el doctor a la importancia, por supuesto, que la vida, la divina voluntad es el sacramento de los sacramentos, la vida divina. Pero la referencia, la importancia son medios, todos son medios los sacramentos que tenemos, la importancia de la Eucaristía, la plenitud que damos nosotros en divina voluntad los sacramentos, y hace la comparativa de la fusión, la unión de nuestras voluntades con el sacramento del matrimonio, los matrimonios que le hace a Luisa, el primero el místico, santidad humana, y el real, que la lleva al cielo delante de la Santísima Trinidad. Y ese nudo para mí representa esa unión del matrimonio. El matrimonio humano debería ser reflejo de la unión de nosotros con la Santísima Trinidad. Tenía que representar eso. Y también en cuanto a los caminos, que el alma que vive en la divina voluntad, os voy a leer, es cortito lo que os voy a leer, porque es la 2020, hablando de los caminos de las vías del purgatorio, ¿no? Y habla ¿Qué fecha? El noviembre 3 de 1925, hacia el final del párrafo 2, que dice: quien en todo posee la vida de mi querer y este domina triunfante en ella, esta ni siquiera tiene necesidad de vías, porque poseyendo mi voluntad, tiene derecho a todas las vías. Puede ir a todos los puntos, porque posee en sí misma la vía real de mi querer. Y aquí habla del purgatorio, para ir a la cárcel profunda, ¿no? Para llevar todos los alivios y liberaciones a los que pueden llevar los sufragios al más capaz. Se refiere a todo, la vía real de su querer divino.
Bueno, esas cositas os quería comentar. Muchas gracias. Sí, gracias, Pili. Aquí nos ha escrito Mirta, ¿verdad? ¿Qué significan los nudos? Y ahí, para complementar y reafirmar lo que estabas diciendo, de que se interpreta como el Señor lo está diciendo aquí, ¿verdad? Bueno, no interpreta, sino que como el Señor lo está definiendo aquí, que dice que son los actos unidos, atados y fundidos por el fiat divino a través de la divina voluntad, ¿verdad? Entonces, nudo son los actos y como Pili nos mencionaba, siempre un nudo tiene dos cabos, pero aquí como une los dos, no, estaba buscando aquí algo que tenía yo para hacer la simulación, pero son dos que van juntos y que se anudan juntos. No, no es solo un nudo, sino que son dos que se convierten en un nudo, de manera que se mueven juntos, van juntos, hacen todo junto, como nos estaba diciendo Pili. José Guillermo. No le escuchamos, José Guillermo. El micrófono, por favor, José Guillermo. Pero no me lo permitía, estaba tratando de hacerlo y tuve que utilizar otro equipo. Aclarando lo del nudo, lo explica este párrafo 4, dice que el nudo no son los actos, el nudo es el que ata los actos y ese nudo lo forman la voluntad divina y nosotros y nuestros actos. O sea, que el nudo dice, vamos a verlo. Así que mi voluntad y la tuya formarán el nudo. Que atará los actos. O sea que debemos de tener bien claro que el nudo es lo que acaba de explicar con sus dedos Guadalupe, la voluntad divina y nuestros actos. Ahí es que se forma el nudo de esos actos que llevarán a cabo la función que la divina voluntad ha determinado con cada uno de ellos, que la desconocemos. Hay una lectura de una palabra que trajo Guadalupe, del equilibrio, que es la 19, en el volumen 19, la lectura 59, de septiembre 13 del 1926. En el párrafo 2 dice, hija mía, mi ser supremo posee el perfecto equilibrio y también en el dar a las criaturas mis gracias, mis dones y mucho más con este reino del Fiat Supremo, que es el don más grande que yo ya había dado en el principio de la creación y que el hombre con tanta ingratitud me rechazó. ¿Te parece poco poner a disposición suya una voluntad divina con todos los bienes que ella contiene? Y no por una hora o por un día, sino por toda la vida. ¿Te parece poco que el Creador ponga en la criatura su voluntad adorable para poder poner en común su semejanza, su belleza, sus mares infinitos de riquezas, de alegrías y de felicidad sin fin? Y solo con poseer nuestra voluntad la criatura podría adquirir los derechos de comunidad, de semejanza y de todos los bienes de su creador. Sin ella no puede haber derecho de comunidad con nosotros y si alguna cosa toma son apenas nuestros pequeños reflejos y las migajas de nuestros interminables bienes. Ahora, un don tan grande, una felicidad tan inmensa, un derecho de semejanza divina
con la adquisición de la nobleza de nuestra filiación rechazados? ¿Crees tú que sea cosa fácil que la soberanía divina, sin ser rogada, sin que ninguno se diera un pensamiento de recibir este reino del Fiat Supremo, lo dé a las criaturas? Sería repetir la historia que sucedió en el Edén terrestre, y quizás peor, y además nuestra justicia se opondría justamente. Por eso todo lo que te hago hacer, los continuos giros en el querer supremo, tus oraciones incesantes porque venga a reinar mi voluntad, tu vida sacrificada por tan largos años en los cuales no sabes ni del cielo ni de la tierra, dirigida al único fin de que venga mi reino. Son tantos apoyos que pongo delante de mi justicia para que exceda sus derechos y equilibrándose con todos nuestros atributos, encontrarse justo que el reino del Fiat Supremo sea restituido a las generaciones humanas. Esto sucedió en la redención. Si nuestra justicia no hubiese encontrado las plegarias, los suspiros, las lágrimas, las penitencias de los patriarcas, de los profetas y de todos los buenos del Antiguo Testamento, y además una virgen reina que poseía íntegra nuestra voluntad que tomó todo con el máximo interés, con tantas plegarias insistentes, tomando ella todo el trabajo de la satisfacción de todo el género humano. Nuestra justicia jamás habría cedido al descendimiento del suspirado Redentor en medio de las criaturas. Y sigue, precioso, es muy larga. Fundamental, fundamental, que la divina voluntad lo hace todo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es tener la intención, abandonarnos, tener la intención, fundirnos, y la divina voluntad lo hace todo. No, ahí la divina voluntad es la que tiene el dominio totalmente de nuestros actos tan pronto nos fundimos. Pero eso no lo podemos analizar. Lo que tenemos es que creerlo automáticamente. Yo he puesto muchas veces el mismo ejemplo del switch de la luz. Nosotros cuando subimos ese switch a pensar si hay electricidad, la luz, lo que pasó, va a prender la bombilla, va a aparecer la luz, va a funcionar el equipo. Punto. Nosotros no analizamos nada. Pues ese levantar ese switch es fundirnos con él y seguir hacia adelante. Que él, todo lo que nosotros estamos haciendo, él está dirigiendo en su divina voluntad el fin que él quiere. Y ese es el equilibrio. Por eso es que bendito sea Jesús, que tiene ahora mismo un cuerpo glorificado y necesita que nosotros, por naturaleza, hagamos los actos que él necesita para seguir haciendo esa estructura que es seguir extendiendo el reino de su divina voluntad. Gracias. Sí, Ricardo. Esto último que ha dicho José Guillermo me ha impulsado a levantar la mano. Cuando antes estábamos hablando del enemigo, yo pensaba que el doctor lo ha dicho muchas veces, el enemigo es espiritual, es un espíritu. O sea, el asunto aquí, vamos, se ve muy bien en los endemoniados de Gerasa, ¿no? Cuando salen del cuerpo del endemoniado, enseguida se van a buscar, aunque sea, le piden que les deje entrar, aunque sea en el cuerpo de los cerdos, ¿no? Es necesario, pues esto un poco en bien es la divina voluntad. O sea, Jesús quiere repetir su vida en una voluntad. Vamos a ver, un espíritu tiene también una voluntad, y la divina voluntad es una voluntad. O sea, estamos hablando de espíritu. Esta vida espiritual requiere una vida. Existe la vida eterna, pero la vida eterna se quiere poner en la vida terrestre, para lo que fue creada la criatura. Y ese es un poco esto que ha dicho José Guillermo al final, ese repetir su vida, que es un poco lo que decían San Pablo, ¿no? En lo de que le falta la pasión de Jesús, le faltas tú. O sea, ahora tú tienes que poner en la pasión de Jesús, tomar lo de la pasión de Jesús, tu parte, ¿no? Pero es que además en la divina voluntad
nos sustituimos por todo. O sea, que también hay en esta lectura aunque bueno, ya no me quiero extender mucho, pero hay una alusión a eso, ¿no? Porque está hablando de que Jesús está tomando el dolor de todos y si Luisa va a estar teniendo canales de comunicación divina con Jesús, pues Luisa también va a tomarlo de todos, ¿no? Y eso es lo que nos tenemos que concienciar un poco, que cuando estamos en la divina voluntad, si tomamos todas las circunstancias que encontremos, todos esos Jesús dolientes que nos vamos a encontrar en la vida, los vamos a encontrar en guerras, los vamos a encontrar en nuestro entorno, los vamos a encontrar, eso es, ya en concreto, o sea, por ser concreto, porque alguien ha preguntado que cómo se hacía esto con los giros, entonces me parecía interesante que salió por el chat, ¿no? Que cómo se hace esto con los giros y lo ha contestado Mirta muy bien, haciendo un pequeño giro, ¿no? Pero en realidad es la intención de tomar de Jesús todo ese sufrimiento que él tuvo, tomarlo tú, y es simplemente el querer acompañarlo, querer repetirlo, no es que tú tengas que, bueno, si el Señor te quiere compartir un sufrimiento físico, pues también, pero si es un sufrimiento de cualquier tipo, pues también, y si es simplemente que tú le quieres acompañar, porque te viene ese dolor, decir, el dolor de corazón de ver el mundo como está, pero ver a Jesús en el mundo. Yo es que creo que esto es muy importante para no equivocarnos, ¿no? Bueno, hay una lectura que dice, ¿no? Si quieres, eh, como, el modo de funcionar con las criaturas es no mirar en las criaturas a ellas, sino a Dios en las criaturas, en este caso a Jesús, ¿no? Que ya sabemos lo que, bueno, pues a mí, Gracias, Ricardo. Pero- Estaba viendo un mensaje de Axel aquí, de Alex aquí, que dice que el doctor está aquí, pero lo estaba buscando y no lo encuentro. Alex. Sí, aquí está. A ver, doctor, aparezca, por favor. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Sí. Buenas tardes, doctor. Hola, Bienvenido. doctor. Buenas tardes, doctor. Hola, estoy de oyente nada más. Buenas tardes. Pero ese sol que está allí nos tiene que iluminar, doctor. No, pero me parece muy interesante todo lo que han dicho, así que síganle. Aquí estamos nada más de... Está aprendiendo el doctor. Ajá. No, está viendo qué tanto han aprendido sus estudiantes. Así que hay que portarnos bien, ¿no? está de inspector, está de inspector. Les va a llegar una boleta. Estamos en la 11104, querido Sí, doctor. Sí, sí, estoy desde el principio. doctor. Ujú. Qué bueno, me alegro. Lo único que voy a criticar es el nudo con una sola mano. No, Y me lo tienen que demostrar, ¿eh? sí. Tengo que armar el frasco de Coca-Cola con el ganchito abajo para poder hacerlo. Nunca, nunca se podrá hacer un nudo con una sola mano. Siempre se necesita un apoyo Sí, el y ese ganchito. apoyo es la segunda mano. Dios nunca O el podrá ganchito, hacer, doctor, en el botecito de esa es la Coca-Cola segunda o de mano. jugo. Sí, Por eso, esa es la segunda mano. Entonces, Dios nunca podrá hacer un nudo nada más con su voluntad. Necesita la nuestra. ujú. Bueno, síganle. Bueno, Y doctor, antes de gracias. que continúen, les voy a decir algo. El doctor calladito desde el principio, enseñándonos lo que es la humildad. Ahí está. No, Continuemos. lo que pasa es que no quería saludar, eso es otra cosa. No, no, no. No, lección de humildad. Punto. Bueno, pero le mandamos todo nuestro cariño también, doctor. Gracias, igual. Bueno, Olguita pregunta aquí que le expliquemos lo del nudo. Entonces, José Guillermo al principio preguntó que quién podía hacer un nudo con una sola mano. Bueno, cuando nos entrenaron con un botecito y ese botecito trae un ganchito, como que fuera una micro vuelta del gancho de ropa.
Y entonces allí aprendemos a movernos en espacios bien chiquitos. Y eso era la función, ¿verdad? Pero el doctor trae a cuenta de que ese ganchito es realmente el que está haciendo la función de la segunda mano. Por lo tanto, aunque una mano activa esté, el ganchito hace la función de la segunda mano. Y que entonces eso representa el nudo, que la divina voluntad no se puede mover sola sin nuestros actos. Y por eso acá al final dice, si todos los actos son anudados con mi voluntad, y entonces ahí confirma eso de que el nudo se forma con los actos nuestros y la voluntad divina. Bueno, Alex. Perdón, voy a volver a intervenir. Sí, doctor. Son las dos voluntades. El acto es el resultado. O sea, recordemos que la voluntad es el motor de todos los actos. Por lo tanto, no podría hacer la divina voluntad un nudo con un resultado si no hay quien dé ese resultado. El resultado del acto humano es la voluntad humana. Por lo tanto, el nudo tiene que ser de voluntad humana con voluntad divina. Y el resultado es el acto, pero el acto ya divinizado. Entonces, cuando dice aquí, si todos tus actos son anudados con mi voluntad. Exacto, porque tus actos son resultado de tu voluntad. No sé si queda claro. No hay acto que no haya sido producido por una voluntad. Sí, entonces ese efecto. Por lo tanto, el nudo, para que ese acto sea anudado con la divina voluntad, quiere decir que lo que se unió fue voluntad divina con voluntad humana. Sí, sí. Por eso decíamos así, ¿verdad? La tu voluntad. Pero que era mejor explicado con usted, ya ve, tenía que aparecer. Guadalupe, yo levanté la mano porque quería pedirle al doctor que tomara la sesión. Sí. Le quería pedir de favor al doctor que tomara el programa. Está Por bien. eso levanté la mano. Sí, sí, yo vi el mensaje en el chat. Vicky dice que supo desde el principio que usted estaba aquí. Fui su cómplice, dice, para mantenerse de incógnita. Así es. Pero Yo bueno, también, hermanitas, incluso le dije a Alex, el doctor está ahí, pero para mí que él está de oyente, quiere pues escuchar a sus estudiantes. Ya sé que no somos estudiantes en otras palabras, ¿no? Pero él nos guía a través de ese amor por el libro del cielo. Entonces, pues dije, gloria a Dios, porque él se va dando cuenta del progreso de sus hijos, ¿no? bueno, sigan con el tema. No sé si alguien más quiere agregar. Carlos. Sí, hola, ¿se me escucha? Sí, se le escucha. Oh, ok. Yo estuve también oyendo, pero porque no sabía levantar la manito. Y ahora parece que encontré esa manito para levantar y acá estoy. Así que se me escucha. Sí, se escucha bien. Oh, qué bien. Bueno, yo quería volver a lo que dijo Pili. Creo que ese es el nombre, ¿no es cierto? Pili. Sí, ese es el nombre. Ok.
Sí, ella habló de algo que me llega mucho al corazón. Chay, aquí hay desperdicio. Oh, hay desperdicio. ¿Qué es lo que pasa? No, No está sé. bien, puede hablar, don Carlos, ya yo Ya se Bueno, cerró el le quité la voz, micrófono. sí. bueno. Hay algo que me llega mucho al corazón, es ese nudo matrimonial. Yo tuve un matrimonio que considero único, ¿no es cierto? Entonces, el nudo matrimonial es algo que yo he vivido y es hermoso realmente. Es también una cruz porque somos diferentes, inclusive de culturas diferentes. Pero ese nudo matrimonial es basado en el sacramento. Y una vez estábamos hablando de eso, de lo insólito, lo extraño y hermoso que es ese sacramento, porque es un sacramento que la Iglesia no da, sino que bendice. Y nosotros nos hemos dado ese sacramento. Y pues es un nudo terrible y hermoso, ¿no? Porque uno no puede separarse. Y yo creo que eso me ha ayudado a mí, porque por más que yo quisiera, no pudiera, digamos, ¿no es cierto? Es decir, yo no puedo separarme de ella. Y eso me ha enseñado al amor de Dios. Me ha enseñado muchísimo, muchísimo. Yo creo que no hubiera podido llegar muy lejos sin ese amor matrimonial. Y entonces Pili estaba hablando de la Santísima Trinidad, que es una Trinidad, ¿no es cierto? Y nosotros somos matrimonial, el matrimonio, y ese nudo, ¿no? Esa unidad que nosotros buscamos. Y hoy en día el matrimonio está atacado por todos lados. Dentro mismo del matrimonio a veces hay ataques. Nosotros no somos ajenos a eso tampoco, pero pues acá estamos viejos y nos queremos. Y la voluntad de ella y la voluntad mía son voluntades que son dadas. Y de ahí viene la hermosa experiencia, la hermosa vivencia de haber estado casado desde el año 1975. Pero les digo que desde un principio nosotros fuimos un matrimonio. Yo sabía que, bueno, iba a funcionar como un hombre en muchas maneras, de muchas maneras, pero había algo más y yo no podía darle la espalda, nunca. Y si la diera sería pues hubiera sido un pecado grave, ¿no es cierto? Y cuestión de confesarlo, no quiere decir que se termina todo, ¿no es cierto? No, no, no. Yo creo que hay mucha gente que ha sufrido y lo he visto, yo lo he visto, lo hemos visto juntos, porque pues se separan y después ya hay ese nudo sigue, ¿no es cierto? Sigue. Y entonces duele ese nudo en vez de ser algo hermoso, que es una cruz que queremos, ¿no es cierto? La cruz del matrimonio, el nudo, es todo un sufrir que es felicidad también, ¿no es cierto? No es solamente una obligación, ¿no es cierto? Entonces, hay mucha gente que deja la iglesia porque se separan
hay gente que deja de, pues, deja de amar, ¿no es cierto? Porque consideran que el nudo quebró, ¿no es cierto? Le echan la culpa a Dios muchas veces. Pero ese nudo es algo que nos hemos dado, marido y mujer, y Dios solamente lo bendice, pero tiene un alcance tremendo eso. Y yo no estoy acá dando una cátedra de matrimonio, pero digo que tiene un alcance enorme ese nudo matrimonial. Y después viene Dios mismo, que sí, tenemos que dejarnos, ¿no? Tenemos que abandonarnos uno al otro, marido y mujer. Y así como el niño deja a la madre y al padre y se une a su mujer, el hombre y la mujer a un hombre, así nosotros nos dejamos uno al otro para ir a Dios, ¿no es cierto? Y hay un abandono también en el matrimonio que es algo muy, muy especial, muy hermoso. Así que eso de los nudos a mí me encanta y podría escribir muchos poemas sobre eso. Es algo hermoso, pero el nudo con Dios, por supuesto, ya va más allá y estoy de acuerdo con lo que dijo el doctor, que se necesitan dos manos, ¿no? O dos voluntades, digamos, ¿no es cierto? Dos voluntades. Es hermoso eso, porque la voluntad de Dios está ahí, y no afloja, ¿no es cierto? Entonces nosotros no debemos aflojar tampoco, debemos de siempre volver a Él, y Él va llegando siempre a nosotros. Entonces, pues, y vamos a tener que dejar todo, porque al final nos morimos, ¿no es cierto? Pero qué linda que es la vida, ¿no? Así que de nudo ya no hablo, ¿eh? Estoy anudado. Por eso el doctor siempre dice algo divertido cuando habla de los matrimonios, ¿verdad, doctor? Sí. Al principio dice él. Lo he escuchado muchas veces, me hace reír. No me hagan Sí. hablar de cosas tristes, por favor. Sí. Ahí Bueno, Carlos, José. Carlos porque le hace al poeta, pero Sí, mejor sí, yo soy poeta. volvamos a la realidad. Gracias. Bueno, aquí antes de darle la palabra a José Guillermo, aquí hace un comentario Mercedes y dice, todo es culpa de la voluntad humana sin estar unida a la voluntad divina. El sacramento del matrimonio debe estar fundamentado en la Santísima Trinidad. Es trino, el esposo, la esposa y en el medio Dios. Y eso está en el volumen 18, la lectura 11, y está en el párrafo 8, cuando estaba hablando don Carlos. Nos estábamos escribiendo Lupita y yo referente a esa lectura y es muy hermosa. Léelo si quieres, Mirta. Sí, ok. Pon atento el oído de tu corazón y escucha nuestros profundos gemidos en el sacramento del matrimonio. Cuántos desórdenes en él. El matrimonio fue elevado por mí a sacramento para poner en él un vínculo sagrado, el símbolo de la Trinidad Sacrosanta, el amor divino que ella encierra, así que el amor que debía reinar en el Padre, en la Madre y en los hijos, la concordia, la paz, debía simbolizar a la familia celestial. Así que debía tener sobre la tierra tantas otras familias semejantes a la familia del Creador, destinada a poblar la tierra como otros tantos ángeles terrestres para conducirlos a poblar las regiones celestiales. Pero hay cuántos gemidos al ver formar en el matrimonio familias de pecado que simbolizan el infierno con la discordia,
con el desamor, con el odio, que pueblan la tierra como tantos ángeles rebeldes que servirán para poblar el infierno. El Espíritu Santo gime con gemidos desgarradores en cada matrimonio al ver formar en la tierra tantas cuevas infernales. Por eso, pon tu correspondencia de amor en cada matrimonio, en cada criatura que viene a la luz. Así tu gemido amoroso volverá menos dolientes nuestros gemidos continuos. Eso es lo que hace que Jesús en esta lectura esté cubierto de luto, de dolor, esté cubierto de algo negro. Perdón, ese párrafo que acabas de leer, Mirta, a mí me trae muchos recuerdos de mis padres, porque en una ocasión le pregunté a mi mamá, en Gloria esté, y mi papá también, y le pregunté, mami, ¿cómo es posible que tú pues puedas sobrellevar el matrimonio, verdad? Porque a veces no es sencillo. Le pregunté eso a mi mamá y mi mamá me dijo, cuando me casé, hija, después de haber esperado por tu papá prácticamente más de una década, porque así fue, me dijo, yo cuando me casé, y antes de que el Padre nos bendijera, que nos declara marido y mujer y nos da pues obviamente la bendición, mi mamá dijo, tú en medio de nosotros, o sea, nombró a nuestro Señor, o sea, nombró a Dios. O sea, que el matrimonio iba a estar trino, iba a estar el Señor en ese matrimonio. Iba a estar Jorge, así se llamaba mi papá. Iba a estar Luisa, así se llamaba mi mamá. Y iba a estar Jesús en el medio. Y creo que es algo hermoso que todos los matrimonios, cuando, pues, yo no me he casado nunca, pero siempre tengo ese bello recuerdo de mis padres. Y fue una pregunta que yo le quise hacer directamente a mi mamá, porque me intrigaba mucho. Y de hecho se la hice también a mi papá, pero lo que mi papá contestó no es tan importante como lo que contestó mi mamá. Después otro día se lo cuento. Pero siempre me llama la atención y por eso cuando escuché esto que dijo don Carlos, me llamó mucho la atención, porque ahí también tenemos que girar en los sacramentos y qué más bello que girar en el sacramento del matrimonio. Así que eso ya yo lo conocía, pero el leerlo en libro del cielo me llenó de una enorme alegría. No tienen idea cuánto. Y pues los que están casados, los que tienen hijos, pues válgame, más todavía les debe llenar esta lectura y este párrafo sobre el matrimonio. Gracias. Y eso se complementa leyendo con las bodas de Caná, ¿verdad? ¿Por qué fue que sucedió ese milagro ahí también? Y estuvieron los dos. José Guillermo. Sí, Perdón, gracias. doctor, perdón, doctor. Bueno, voy a entrar de metiche otra vez. No, doctor. O sea, nos dice la lectura que leyó ahorita Mirta, que prácticamente debería de ser un reflejo de la Trinidad. ¿Sí? Bueno, ese reflejo de la Trinidad es real. Recordemos cómo se forma la Trinidad. El Padre, que es el principio, se ama a sí mismo en el Hijo. ¿Sí? Y de ahí viene viene la segunda persona que es generada. No es creada, es generada. O sea, el Padre se vuelca todo en el Hijo y ahí está la segunda persona. Cuando la segunda persona corresponde, es de esos dos movimientos del Padre dándose y el Hijo correspondiendo, de ahí procede la tercera persona que es el Espíritu Santo. Bueno, en el matrimonio es exactamente igual. El Padre humano, se dona totalmente en el Hijo, que es la mujer. Le pasa todo lo que él es a través del esperma. El Hijo, que está representado por la mujer, o sea, la madre, corresponde.
¿De qué manera? Dando un nuevo ser igual a ellos. O sea que el Hijo representaría en este punto como el Espíritu Santo. Y eso lo pone en función de María, de Jesús y de Luisa. María toma el papel de padre, ¿sí? Luisa el papel de madre, y entre ellos dos viene el Hijo, que sería el reino de la divina voluntad. No sé si queda claro. La figura nuestra en lo humano es hombre y mujer, dándose cada uno, o sea, el hombre dándose, el hombre es el que pone, la mujer es la que recibe, lo elabora y corresponde entregando todo aquello que le dieron, pero entregándolo en un nuevo ser que comparte la misma naturaleza. Doctor, Sí, y eso llevándolo a esta lectura que acabamos de leer, por lo menos esa es la analogía que yo puedo entender. Ese nudo, o sea, es que el fiat divino, la divina voluntad está dando todo lo suyo, ¿verdad? Lo está recibiendo el alma y le está correspondiendo también. Entonces se están formando nuevos seres también, se están formando vidas divinas. así Y es. es como un matrimonio. Es Ujú, exactamente ese movimiento trinitario que así lo es. podemos llevar al alma, como en esta lectura, pero también en la forma material, que es lo que don Carlos nos estaba diciendo. Y vamos a ir un poquito más adentro. Cuando hablamos de la divina voluntad, no tenemos realmente una idea clara de lo que estamos diciendo. No sé si ustedes tengan una idea más concreta, pero es como una fuerza, como un atributo, algo que no tiene una materia. Sin embargo, Jesús nos dice que toda voluntad requiere de una vida a través de la cual va a desarrollar sus acciones. ¿Sí? O sea, esa fuerza es la voluntad, tiene toda la capacidad, pero no tiene la materia para desarrollarla. La divina voluntad puede hablar, pero no tiene boca. La divina voluntad tiene el paso, tiene el trasladarse, pero no tiene pies. Puede ver, pero no tiene ojos. Entonces, todo eso lo tiene que poner en un instrumento a través del cual pueda desarrollar eso. Ese instrumento es la naturaleza humana que creó para poder desarrollar todo lo que ella puede hacer. Y ese instrumento es Jesús. Es la humanidad de Jesús. Y si lo recuerdan, también hay una lectura donde Jesús dice que en naturaleza divina, Él es la divina voluntad. Y ahora es más fácil entenderlo. El matrimonio, porque es un matrimonio, es entre Jesús y el alma. ¿Sí se entiende? Y ahora sí, Jesús es la parte que va a desposar al alma. Y entre ese esposorio místico, que es el que lleva a cabo Luisa en el primer volumen, es donde se forma esa unión, y esa es exactamente la unión que debe haber en nosotros. Jesús, más bien la divina voluntad, a través de Jesús, se dona. Nosotros tomamos el papel de mujer para compararlo, elaboramos ese don y lo entregamos como acto, pero acto divino. Y recordemos, cada acto es una vida divina. Y ahí está exactamente elaborado o semejado
la Santísima Trinidad en nosotros. Muy bien, José Guillermo, entonces. Sí, gracias, doctor. Tengo una consulta, si se le puede llamar así a usted, con No, relación pero ya te dije que las consultas tienen horario y costo. al... Ya. Bueno, pues nos entendemos entre su Jesús y mi Jesús. Bueno, Bueno, volviendo a la Trinidad, el Padre ¿cómo se lo puedo explicar? El Padre tiene total control de la justicia y Jesús total control de la misericordia. ¿Sería ujú, correcto? sí, y del amor. Lo comparten por naturaleza divina Ujú, y porque los dos tienen la misma voluntad. así es. Pero Jesús es el portador en esencia de la misericordia y el Padre portador en esencia de la justicia. Ujú, O sea, que Jesús, se puede decir entonces que Jesús es la justicia y la misericordia. a ver, como que no suena bien, ¿verdad? No, por eso. Gracias, doctor. No, no. A ver, vuélvelo a poner. El Ok, principio, mira, el principio de todo es el Padre. correcto. O sea, ese es el punto central de todo. Ahora, el Padre todo lo va a realizar a través del Hijo. O sea, la palabra, ¿sí? La palabra fiat, que indica acción, y la acción en gramática se llama verbo. Entonces, cuando el Padre dice fiat lux, está pronunciando una palabra que indica acción, que es un verbo. Probablemente, no estoy diciendo que sea así, pero ahorita para entendernos, probablemente ese fiat lux sea el momento de la generación eterna del verbo, ¿sí? Porque Cristo es la luz del mundo, Él viene a darnos, Él viene como luz de todo el mundo, en fin, es su posición, que quede claro. Entonces, la palabra, lo único que hace esa palabra, y esto también vamos a entenderlo, es corresponderle al Padre. Ahora, ¿qué quiere el Padre? ¿Qué quiere? ¿Quiere crear el mundo? ¿Quiere crear el universo? Quiere No, amarse por fuera. ese es el punto. Quiere amar a un ser igual que Él, pero recordemos que el amor en Dios es darse y se da completo. Por lo tanto, necesita un ser igual que Él para poder amar en plenitud. Pero el amor también requiere una correspondencia y quiere una correspondencia a la par de Él, o sea, darle Dios a Dios. Entonces, la única acción que lleva a cabo el verbo como verbo es decirle, yo soluciono ese problema. Yo tomo una naturaleza distinta a la divina, me uno a ella y voy a salirme de la Trinidad para que pueda haber una relación de amor. O sea que la primera acción del Verbo Eterno es tomar la humanidad, crear una humanidad. Y eso nos lo dice San Pablo. De alguna manera San Pablo intuyó
esto y dice que de Jesús que Él es el primogénito de toda la creación. Si es primogénito, es antes de todo. Por lo tanto, la humanidad del Verbo Eterno, Jesús, no es una humanidad como la nuestra. No es como la nuestra. La nuestra es como la de Él. Segundo, la humanidad del Verbo no fue para redimirnos, porque Él es anterior a todo. Y aunque en Dios existía ya la imagen de la falta, de la redención de todo, pero en ese momento la única idea era el amar, el poner ese ser fuera de la Trinidad para amarse. Entonces tenemos, el Padre genera al Hijo, el Hijo es exactamente el Padre, o sea, lo mismo del Padre. Lo único que se diferencia es la acción. Entonces ahora el Hijo corresponde tomando esa humanidad, primogénito de toda la creación. Y entre los dos movimientos queda completado el amor. Siempre pregunto, ¿el Padre sería amor? Claro, sí. No, No. no. ¿Por qué? Porque el amor requiere tres movimientos: darse, ser correspondido y ahora entregarlo a otro. ¿Sí? Entonces, vamos a centrarlo en los dos primeros actos: darse y ser correspondido. Ahora, esos dos actos se llevan a cabo por las dos primeras personas y entonces queda completado el amor divino, que es la tercera persona, que es el Espíritu Santo. Ahora, ahí ya está, en el Espíritu Santo se concentran las dos acciones, la del Padre, la del Hijo y toda la naturaleza divina. Ahí está, ese es el todo. Ahora, ¿qué necesita? Empezar a obrar, empezar a amar. ¿Y a quién va a amar? A aquella humanidad creada por el Verbo para ponerla fuera, y ahora sí se entabló esa relación perfecta entre la divinidad amando a un ser que está fuera de la Trinidad y poder ser correspondido por ese mismo ser. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí. Y ahora nosotros, si nada más tomamos esto, nosotros seríamos inútiles. Ya Dios no tiene necesidad de nosotros, porque ya tiene a ese ser, ¿sí?, con el cual poder compartir y donde fundar su reino. Ahora Dios ya tiene un reino dentro de la Trinidad, pero también lo tiene fuera de la Trinidad. Y por eso Jesús dice que un bien nunca es completo si no se tiene por dentro y por fuera. Ahora Dios ya tiene su reino dentro y lo tiene fuera. Pero ahora el único que salió ahí, perdón por las frases, pero bueno, al estilo de aquí, el único que salió bailado fue Jesús. Porque Él, que tiene dos naturalezas, la naturaleza divina está satisfecha en la parte divina, pero la naturaleza humana está sin con quién compartir. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ahora la creación de todos nosotros es por necesidad de la naturaleza humana del Verbo Eterno, o sea, de Jesús. ¿Sí? Y eso también nos lo dice San Pablo. San Pablo, cuando habla de Jesús, dice: todo fue creado por Él, para Él Y en él. y en Él. Si se fijan, son dos acciones del Verbo. Una desde Verbo, encarnándose,
y otra desde encarnado, creando. Y Doctor, ahora, perdón que regrese. Y cuando sí. se dice que la esencia de Dios es amor, Ujú. Sí, entonces, y ante la pregunta, si Dios es amor, si Dios Padre es amor y como Él en las tres divinas personas comparte todo, Él era amor. Así lo interpretaba. sí, pero a ver, vamos otra vez. Cuando Jesús nos está hablando del amor y nos habla de la correspondencia, ¿qué dice? Que necesita de otro. Que si no hay correspondencia, su amor queda incompleto. Ujú. Vamos a imaginarnos que el Padre es la mitad del amor, es una media naranja, Ujú. pero ya es naranja si tenemos la mitad de una naranja. ¿Podemos decir que es naranja? No, No. ¿No? ¿Qué le hace falta? la otra mitad. La otra mitad. Como el ¿Qué le- matrimonio, El la cara matrimonio. mitad. A veces tenemos un problema con la Trinidad porque los vemos como tres personas distintas, como nos lo pone el dogma. ¿No sería más entendible si decimos que son dos acciones distintas del mismo ser? Es como en nosotros. ¿Quién quiere ahorita pensar algo? En el momento que lo pensamos, dice Santo Tomás de Aquino, que Dios, el primer acto es se conoce y se expresa. Se conoce y se expresa. Sí, El conocerse ya es expresión. No sé si es. Si yo sí. ahorita, Sí, de Luisa repente, también lo dice, ¿verdad? Que solo él ujú, habla y las cosas pasan. si yo ahorita en este momento descubro algo en mí, con la mente, con el pensamiento, en ese momento ya lo estoy expresando. ¿Sí? No necesito decirlo, sino es dentro de mí que lo estoy expresando. Por lo tanto, el Padre se está expresando ¿qué? Su necesidad. Ojo con eso. Sí, Hay no, dos no por tipos, falta. exacto, hay dos tipos de necesidad. La necesidad de carencia, en que se soluciona recurriendo a otro ser para que le solucione esa carencia, esa Dios no tiene. Pero hay una necesidad de naturaleza y esa es la necesidad que Dios tiene, porque Dios es amor y el amor para estar vivo, para obrar, necesita amar y el amar es darse. Ujú. Entonces, ahora esa necesidad de amar es a través del Espíritu Santo, que es el amor ya completo. Por eso digo, si el Padre fuera amor completo, no hubiera necesitado generar al Verbo. Muchas gracias, doctor. Doctor, Sí, sí, dime. en definitiva, podemos entender entonces que ese darse, esa correspondencia y esa procedencia del Espíritu Santo, esa procedencia del Espíritu Santo viene siendo la unión de la justicia y la misericordia. Es que estás hablando ya después del pecado. Mejor vamos a hablar del amor. Ujú. O sea, una vez que viene el pecado, bueno, ahí ya las cosas cambian totalmente, ¿sí? Pero ahorita, en este momento, el Padre, o sea, ahora ya visto desde esta perspectiva, el Padre, porque estas acciones, perdonantes, son eternas.
no son secuenciales, porque entonces todo hubiera tenido un antes y un después. Y en Dios es totalmente al mismo tiempo. Acto No único. Ujú. Por lo tanto, esto que dijimos ahorita parece que es secuencial. No es así. Es todo en el mismo instante. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son eternos. Por lo tanto, no hubo un principio, no hubo un antes, no hubo un después. ¿Sí queda claro eso? Entonces, el Padre tiene esa necesidad, quiere tener alguien con quien amar, a quien amar y por quien ser amado, porque quiere su reino. El reino de Dios, tanto en Él como fuera de Él, es vivir en ese ser. Dentro, o sea, necesita esa correspondencia. Bueno, Él mismo se la da. Ya dijimos, lo pienso y lo expreso y lo hago. Ya está hecho en mí, en un solo instante. Luego, lo que se dice procedencia del Espíritu Santo no es algo que viene como efecto, que eso es como lo entendemos nosotros. No, es en el momento de unirse, en ese momento ya está hecho, no que proceda, sino es. Por eso digo que es más sencillo considerar a la Trinidad como tres acciones. Claro, tenemos que reconocer y que aceptar que son tres personas distintas, igual que son tres acciones distintas. Y eso es catecismo de la Iglesia Católica. Ahorita, si quieren, podemos verlo, nada más enumerar para que después lo vean ustedes. Sí, por favor. Para más o menos irnos tratando de entender. Vamos al 260. En el 260 del Catecismo nos dice, el fin último de toda la economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esto sigue algo más, pero ya no interesa para este momento. Ahora, si el fin último de la divinidad es la unidad perfecta con las criaturas, o sea, conmigo, con cada uno de nosotros, vamos a intentar conocer un poco más de nuestro Creador. Vamos a ver qué podemos conocer de Él. Entonces, vamos a notar que dice el fin último de la divinidad. ¿Sí? No dice de la Trinidad, sino dice de la divinidad. Y este fin de la divinidad es la unidad de nosotros con esas tres acciones, o sea, con la Trinidad. Nos vamos al 200 y dice, Dios es único, no hay más que un solo Dios. No confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. ¿Sí? Las personas divinas no se reparten la única divinidad,
sino que cada una de ellas es enteramente Dios. El 254 dice, las personas divinas son realmente distintas entre sí. Dios es único, pero no solitario. Padre, Hijo, Espíritu Santo no son simplemente nombres que designan modalidades del ser divino, pues son realmente distintos entre sí. Son distintos por sus relaciones de origen. El Padre es quien genera, el Hijo es engendrado o generado y el Espíritu Santo procede. En el 255 dice la distinción real de las personas entre sí, porque no divide la unidad divina, reside únicamente en las relaciones que las refieren unas a otras. En los nombres relativos de las personas, el Padre es referido al Hijo, el Hijo es del Padre y el Espíritu Santo lo es de los dos. En el 258 dice, toda la economía divina es la obra común de las tres personas divinas, porque la Trinidad, del mismo modo que tiene una sola y misma naturaleza, así también tiene una sola y misma operación. Y aquí empieza la diferencia. Tienen en común, ¿sí?, una sola y misma naturaleza, pero también tienen una sola y misma operación, o sea, obra. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres principios de las criaturas, sino un solo principio. Sin embargo, cada persona divina realiza la obra común según su propiedad personal. En el 259 dice, toda la economía divina, obra a la vez común y personal, da a conocer la propiedad de las personas divinas y su naturaleza única. ¿Qué podemos pensar de todo esto? O sea, creo que el punto es un solo Dios, una sola naturaleza divina, una sola operación, ¿sí?, que se realiza en tres personas distintas. El pensamiento es distinto de la palabra. El pensamiento y la palabra son distintos de la acción. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, el pensamiento, ¿quién es? El Padre. Es representado por el Padre. Ese Padre emite una palabra. ¿Que Jesús? El verbo, no, el verbo. Es el verbo. El verbo, y el verbo corresponde haciéndose Jesús. Y ahora, esa palabra, esa acción, digo, ahora, ¿qué es lo que da? El Espíritu Santo. La obra. El amor. El amor. Y ese es el Espíritu Santo. Por eso digo que es más sencillo tratar de verlo como tres acciones y no, cuando lo ponemos en tres personas, como que nos cuesta más trabajo. Pero si yo entiendo que es el mismo ser, el único Dios verdadero, porque es único, no son tres, dentro de ese Dios verdadero está toda esta acción. Por lo tanto, no es que el Espíritu Santo, el amor, esté fuera, sino es el mismo Padre. O sea, todo está dentro de ese Dios verdadero. Una naturaleza y una voluntad. Perdón. ¿Cómo? Una sola naturaleza y una sola voluntad.
una sola naturaleza, una sola voluntad, un solo acto único, que se forma por 3 actos distintos: pensar, hablar y obrar. Gracias, doctor. Gracias. Bendito sea su Jesús. Sí, gracias, doctor. Bueno, ya le va a doler la mano a Alex. Si es que no, Bueno, ya se le... que le duela por andar descubriendo cosas que no quiere uno manifestar. Marisela fue la que me dijo, doctor. Bueno, Ya hola, estamos doctor. en el Edén de nuevo, doctor. Sí. Doctor, una preguntita. Luisa tuvo el esposorio con su alma, con nuestro Señor. En nosotros va a suceder lo mismo. Vamos a casarnos con el Señor, Así pero es. va a suceder cuando entremos en la vida, a vivir en su acto único, o va a suceder cuando nosotros muramos, cuando ya no estemos aquí. Sí, pero en primera, no lo veas como el de Luisa, ¿eh? No, O sea, pues no, porque claro Luisa que lo no. hizo, ahora con las palabras que tenemos, lo podemos entender. Luisa lo hizo presencial, No, pues sí. ¿sí? Sí. En nosotros va a ser virtual. Virtual, ok. En el momento en el que tu voluntad se una definitivamente con la voluntad divina, con Jesús, en ese momento está ya ese desposorio místico. Pero es un desposorio que no lo vas a vivir presencialmente. No te van a llevar a la Trinidad. Ni anillo No ni vas- No me corona, voy, doctor. no va a haber anillo, pero no va a anillo, haber doctor. anillo, ¿no? No, 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 sí va a haber anillo, pero te lo van sí a va a dar haber. allá, Allá, ok. ¿sí? Pero aquí va a ser Entonces, el esposorio, doctor, en la tierra, claro, sí, aquí. Uy, ese por favor, sí. desposorio es la unidad, el adquirir la naturaleza divina. Ujú, sí. O sea, el consorte, ¿qué es un consorte? La misma Es suerte. ¿Mandé? El que comparte la misma suerte. suerte. Ujú. Y cuando decimos mi consorte, Pues que es lo mismo. no, mi consorte es mi pareja, mi Sí, esposa o mi mi esposo. pegoste. Mi pegoste. Ujú. Y el catecismo de la Iglesia Católica nos dice que Dios nos quiere hacer consortes de su naturaleza divina. Sí. Doctor, y ahora que sabemos esto, el esposo, bueno, yo ya no lo veo igual a él, porque el amor que yo le tenía antes, eso dice doctor, dice el Señor, que es pecado. Entonces yo tengo que amar a mi Señor. Pues ahora yo amo a mi esposo, pero amo a mi Señor en mi esposo. Por eso debes amar a Jesús en tu A esposo. Jesús, exacto, Así que exacto. no más pleitos ni Pero charolazos. no, claro que no, doctor, pero el amor que se tenía antes, entonces eso no era amor, ¿no? No era amor. Bueno, era amor. No seamos tan estrictos, porque antes no conocías esto. Ujú. No, por eso Entonces, le digo. antes amabas a tu esposo, qué Sí, bueno, y ajá, estabas cumpliendo con lo que Dios te manda, sí. perfecto. Ujú. Ahora elévalo nada más, Sí, pero elévalo. ahora amo al Señor, ahora veo al Señor ahí, digo, no, a él no le voy a hacer esto. Así es. A Ahora él no ya le no voy a amas, gritar, ni le voy a renegar. exacto, ya no amas a la persona, Sí, sino amas a exacto, Jesús en la en la persona. persona. Ajá, ok. Sí, sí, gracias, doctor. Carlos. Sí, ¿se me escucha? Sí, se le escucha bien. ¿Se escucha? Se escucha bien, sí. Hola. Sí, Sí, Carlos. sí, se le escucha bien. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, dele. Sí, Sí, Oh, Carlos, ok. sí se te escucha. Él es el que Perdón. no escucha.
no estoy seguro. Quería preguntar al doctor y a ustedes también. Cuando hablamos nosotros de uno, cuando decimos uno, cuando decimos único, único, cuando decimos es algo singular, ¿no es cierto? Singular. Eso tiene compañía. No es igual que estar solo, porque estamos hablando de la unidad, de la unidad. Y Dios es unidad, ¿no es cierto? Está unido. Como Ujú. decía el doctor sí, el doctor estaba diciendo de que era una acción, digamos una continuidad, ¿no es cierto? Un acto continuo, ¿cierto? Es decir, está... entonces, lo que estoy tratando de comprender es que sí, el padre quiere amar, a pesar de que es amor él mismo, yo creo, ¿no es cierto? Pero bueno, quizás me equivoco en esto. Pero él quiere amar, ¿no es cierto? Porque es amor, ¿no es cierto? Entonces él quiere amar y se da, ¿no es cierto? Se da. Porque él no quiere estar solo tampoco, ¿no es cierto? Y después Jesús imita al Padre al decirle al Padre, en cierto sentido, ¿no es cierto? Figurativo, le dice, yo no quiero estar solo, ¿no es cierto? La Ujú. humanidad de Jesús, ¿no? La humanidad de Jesús. Así que nadie quiere estar solo, ¿no es cierto? Nosotros tampoco, ¿no es cierto? Y cuando nos crea el Señor, dice, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no es cierto? Así que la soledad no es de Dios. A pesar de que, pues, el amor es único. Yo leí en una lectura que el amor era uno nada más, uno, ¿no es cierto? Entonces yo atribuí ese uno no a ser solo, sino a ser el amor único, el amor que es unitivo, unitivo, porque por naturaleza el amor es unitivo, ¿no es cierto? Yo quiero amar, ¿no es cierto? Porque yo, en cierto sentido, soy amor. Entonces, tengo que amar, no puedo no amar. Entonces, de ahí viene la relación extraordinaria, ¿no? Que el doctor estaba hablando de ese dar, después ese dar genera, ¿no es cierto? Genera. Y el verbo eh, mm, devuelve, digamos, o retribuye o da de vuelta, ¿no es cierto? Y ahí está el amor. Entonces el amor no quiere estar solo, no quiere estar solo. Y, y no está solo, no puede estar solo. Entonces cuando Jesús estaba llorando, llorando en las 24 horas, ¿no es cierto?, de la pasión, era porque no quería estar solo, no quería estar solo en ningún momento. No sé, es algo hermoso, muy difícil de comprender, que Dios no quiere estar solo y que el hombre no quiera estar solo tampoco. No queremos estar solos, nadie quiere estar solo, yo creo. A mí me gusta la soledad, ¿no es cierto? Me gusta andar solo, pero llega el momento en que no puedo, no puedo. Debo amar, ¿no es cierto? Aún estando solo, amo a la creación, amo cada paso que doy, amo lo que no comprendo, lo que no veo, un montón de cosas que no podemos dejar de amar nosotros, dejaríamos de vivir entonces.
Así que la soledad casi diría no existe, ¿no? Y Carlos, de esa lectura, sí, Carlos, me paro mira, porque si no, sí. A sí, ver, a ver, todo esto es correcto, pero es correcto. nos estamos desviando. Ok, Yo quisiera regresar al punto de origen, porque hay una lectura que quizás nos aclare todo, que es la ok, 1322. perfecto, doctor. La 1322 en el párrafo quinto dice, la voluntad en el hombre es lo que más lo asemeja a su creador. En la voluntad Ujú. humana he puesto parte de mi inmensidad y de mi potencia, y dándole el puesto de honor, la he constituido reina de todo el hombre y depositaria de todo su obrar. Así como las criaturas tienen cajas para conservar sus cosas, para tenerlas custodiadas, así el alma tiene su voluntad para conservar y custodiar todo lo que piensa, lo que dice y lo que obra. Ni siquiera un pensamiento perderá. Primer punto importante. La voluntad es el almacén de todas nuestras obras. Y luego sigue. Lo que no puede hacer con el ojo, con la boca, con las obras, lo puede hacer con la voluntad. En un instante puede querer 1000 bienes o 1000 males. La voluntad hace volar el pensamiento al cielo, en las partes más lejanas y hasta en los abismos. A la criatura se le puede impedir que obre, que vea, que hable, pero todo esto lo puede hacer en la voluntad, y todo lo que hace y quiere forma un acto y lo deja en depósito en su mismo querer. ¿Se entiende esta parte final? La voluntad Sí, humana es semejante a la voluntad divina. Entender que la sí, voluntad divina es superior, pero en la semejanza. Vamos a querernos. Todo lo que la voluntad divina quiere queda hecho como acto, y todo queda unido en el querer divino, o sea, en el acto único de Dios. ¿De acuerdo? sí, Entonces, la voluntad divina quiere amar a alguien fuera. ¿Y cómo lo hace? Generando al Hijo, procediendo el Espíritu Santo y encarnándose. Pero todo queda dentro en un solo acto. No es algo, en nosotros es algo exterior. ujú, Secuencial, Es, ¿verdad, doctor? mandé, Secuencial. secuencial y sobre todo separados. Esta imagen de sí, la Trinidad en nosotros, que hablábamos del matrimonio y de los hijos, quedan sí, separados. La mujer, el hombre están separados. El Hijo está separado. Son secuenciales. Pero en sí, Dios no es secuencial, es un solo Dios verdadero, un solo acto, una sola voluntad. Todo queda dentro de Él. Todo es realizado en el mismo sí, instante perfecto. por la potencia de Sí. su voluntad. No sé si hay alguna idea Por sobre... eso que Dios es perfecto, ¿no es cierto? Así es. Y por eso es que nosotros somos imagen, pero una imagen Es, que es claro. visible, pero que no lo podemos llevar a cabo en la realidad. Lo llevamos a cabo en nuestro interior. Ujú, Yo ahorita, en este momento, voy a poner ejemplos burdos. Yo en este ujú, momento puedo pensar que soy Superman. Bueno, mejor ujú, me voy a la realidad. No, la realidad no, porque esto pasa a YouTube, ¿verdad?
Entonces, yo creo que soy Superman y lo asumo como Superman y me aviento de la azotea. Sí, Ojalá Super y mandilón, empezar. doctor. ¿Mandé? qué buena suerte. Super Buenas. mandilón. O sea, lo asumo como una realidad. Para mí es un acto, para mí es un hecho. Claro, claro, claro. Iba yo a decir de la actualidad, creo que saben a qué me refiero. O sea, Sí, estas personas lo piensan, lo sí, actúan y lo ponen a servicio de los demás. sí, sí. Y ahora yo pregunto, ¿qué está pasando en ellos? Vamos a obviar la parte de la distorsión, o sea, eso es otra cosa. Pero ¿qué está pasando Sí, en sí. ellos? Ellos están convencidos de lo que están haciendo y lo están llevando a cabo como tal. En su interior piensan que son tal y lo actúan como tal. Están errados y Pero, está mal, pero en Pero Dios. tienen una doc- gran confianza. Ujú. pero doctor, ellos y nosotros mismos, ¿no es cierto? Nuestra voluntad humana está unida a la voluntad divina por necesidad, ¿no es cierto? Es decir, de ahí proviene la voluntad humana, proviene de la voluntad divina, ¿no es cierto? Es decir, Sí, eso es algo esencial, ¿no es cierto? sí, Esencial. así es. Entonces, una persona que no no tiene una vivencia o algo acerca de esta providencia de la voluntad humana de la divina, entonces está negándose a sí misma, ¿no es cierto? Entonces no, pues no sé qué decir, ¿no? Pero lo hermoso es que tenemos una voluntad humana que viene de la divina. Eso es algo hermoso para contemplar realmente y quedarnos extasiados Así y es. tratar de comprender más, ¿no? Todo esto, pero sí, Sí, estoy, pero a ver. te dotaron de libre albedrío. Ah, sí, claro, Ese claro, libre albedrío es el que te claro. permite reconocer lo que estás diciendo y llevarlo a cabo, o no reconocerlo y rebelarte. O sea, Exacto, exacto. pero sigues unido a la divina voluntad, claro. El demonio Es- sigue unido a la divina voluntad por sí, creación. No se puede sí, quitar su ser, y ese ser se claro, lo dio la divinidad. claro, En fin, claro. perdón por meterme en cosas que no. No, No, es hermoso. doctor, ha sido... No, Eso gracias. explica por qué el título del libro del cielo es Volver al origen, ¿verdad? Ujú. O sea, eso es algo que, bueno, no importa. En fin, yo me retiro. Ahora sí Sí, me Gracias, doctor. doctor. no digas Doctor, nada. muchas Gracias, gracias doctor. y Doc- Vemos. disculpe por no haber reconocido que usted estaba en la sala. Realmente muchos no nos habíamos dado cuenta. Espero que no suceda en otra ocasión, Bueno, nos porque nos vemos. encanta que usted y esté lo con otro, nosotros. doctor, le deseamos lo mejor. Ah, sí. Gracias. Que el Sí, Dios porque con Señor reine usted, mucho en doctor. usted en la este próxima momento. vez no voy a poder estar. Dios No, con no se usted. preocupe, Sí. no se Pero Bueno, nosotros con usted sí. Sí. Y no nos ándele, muy olvide, bien. doctor, que nosotros Bendiciones. no El lo Señor. olvidamos a usted. El A- Señor Hasta está le con luego. usted, pediremos al doctor. Señor ese nudo. Sí. ¿Cómo? Le pediremos al Señor hacer ese nudo. Bueno, Sí. nada más Eso, que no sea muy eso. apretado, ¿eh? No más tantito. Dios lo Bendiciones, bendiga. doctor. Dios lo bendiga, cuídese. Bendiciones. Dios los bendiga a todos. Bendiciones. Gracias, hermanos.